Amén, amén. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez no había nada en este mundo, ningunos peces, no había estrellas en el cielo, no había mares ni flores bonitas, todo era vacío y oscuro, pero sí había Dios. Dios planeó algo maravilloso. Él imaginaba un mundo encantador y mientras pasaba, lo hizo, todo lo formó de nada. Cuando Dios creó algo, solo decía que sea hecho y así fue. Él creó la luz, creó los ríos y mares, la tierra cubierta de hierba, los animales, las aves y los árboles. Por último, creó al hombre y luego creó una esposa para él. Sus nombres eran Adán y Eva. Dios les amaba íntimamente. Paseaba con ellos cada tarde en el bello huerto donde habitaban. Todo el huerto era para que ellos lo disfrutaran, a excepción de un árbol que Dios les prohibió. Adán y Eva estaban felices hasta que un día Satanás, el enemigo de Dios, les tentó. Decidieron comer del fruto del árbol prohibido. Pecaron y por primera vez se avergonzaron y se entristecieron. Ya no podían hablar con Dios. Lo que les esperaba era el dolor y dificultad y después la muerte. Cuán triste se sentían. Dios prometió ayudarles al cumplirse el tiempo. Enviaría a su Hijo Jesús al mundo, descendería del cielo para hacer posible el perdón de los pecados. Para hacer esto, sufriría y moriría por la humanidad. Cuánto se regocijaban de la promesa de un Salvador. Adán y Eva tuvieron hijos y nietos. Con el tiempo había mucha gente en el mundo. Dios quería que todos fueran felices. Les dijo los que debían hacer. Vea la siguiente lista de mandamientos dados por Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu propio prójimo falso testimonio. No codiciarás. Éxodo 20, versículo 3 al 17. Estos mandamientos fueron registrados en la Biblia para que lo leyéramos. Si la obedecemos, seremos felices. Satanás no quiere que obedezcamos los mandamientos de Dios. A veces nos sugiere robar algo cuando nadie esté mirando, pero Dios lo sabe, Él sabe todo. A veces Satanás no nos tienta a hacer una mentira y nos hace pensar que nadie nos descubrirá. Dios lo sabe, Él oye todo. Cuando hacemos estas cosas, nos sentimos malos por dentro. Dios nos ama y desea ayudarnos a escoger lo bueno. Por eso envió a Jesús al mundo y Dios recordó su promesa. Después de muchos años, Jesús nació como un pequeño bebé. Él creció y llegó a ser hombre. Hizo muchas cosas maravillosas. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, bendijo a los niños. Jesús nunca hizo cosa mala. Habló a la gente acerca de Dios y como
y cómo obedecerle. Al fin, los enemigos de Jesús le clavaron en una cruz. Él murió. Él sufrió y murió por los pecados de toda la humanidad, aún de los que le clavaron en la cruz. Jesús fue sepultado. Entonces, algo maravilloso sucedió. No se quedó en la tumba. Él resucitó de los muertos. Luego Dios lo llevó de regreso al cielo en una nube. Mientras sus amigos le miraban subir al cielo, un ángel les dijo que Jesús volvería de nuevo. Jesús murió por nuestros pecados. También Él quiere que sintamos y confesemos nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonarnos. Podemos orar a Dios en cualquier momento. Él oye cada palabra y conoce cada pensamiento. Hace nuestro corazón sentir feliz cuando nuestros pecados son perdonados. Esto nos da deseo de escoger el bien y ser bondadosos. Podemos escoger desobedecer a Dios y seguir a Satanás, pero la palabra de Dios dice que si lo rechazamos en esta vida, Él nos rechazará al infierno. El infierno es un lugar de fuego que arde para siempre. En cambio, si amamos y obedecemos a Jesús, nos llevará al cielo cuando Él regrese. El cielo es un lugar hermoso de Dios y su Hijo. Jesús es un lugar de amor y luz. Ahí seremos felices para siempre. Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé. Sus palabras me hacen ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió y Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muere, sí soy fiel, viviré allá con Él. Y esta es la mejor historia que podemos conocer. Es todo lo que hizo Dios por nosotros. Y ahora el pequeño estudio, que es el Espíritu Santo, prevalece para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi familia y yo nos mudamos a Oxford, Inglaterra, en el 73, con el fin de que obtuviera mi doctorado en filosofía. Tenía el corazón puesto en escribir una tesis sobre la teología del puritano John. En una ocasión de gran relevancia, mis supervisores comieron conmigo para darme las noticias de que yo no quería escuchar. ¿Le dices tú o le dices yo?, le dijo el doctor White Baker. Me presentaron el versículo de que debería reducir mis malas probabilidades, que debería renunciar a mis planes y hacer una tesis. Denegando mis planes, estaba devastado. Llegué a casa con una jaqueca de migraña, pero de hecho su consejo fue lo que mejor que me sucedió en Oxford. Con el tiempo llegué a verlo como que Dios benignamente denegó mis planes. Denegar significa no poseer por medio de ejercer la autoridad superior de uno. Ha vivido lo suficiente para apreciar que Dios rechace los planes de su vida. La primera vez en que
en que está escrito que el Espíritu de Dios denegara las intenciones de alguien en la vida de Israel fue cuando el falso profeta Balaam trató de profetizar contra Israel. Balac era rey de Moab. Le pidió a Balaam que maldijera a Israel porque quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Números 22:6. Pero cuando Balaam intentó profetizar, el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció una profecía que bendijo a Israel de manera positiva. Números 24, del 2 al 9. Imagínense, el Espíritu de Dios prevaleció y gobernó sobre las intenciones de un falso profeta durante generaciones. Este evento sería recordado con gran cariño por Israel. Moisés señaló que Balac, el enemigo de Israel, contrató a Balaam para maldecir a Israel. Sin embargo, por el amor que el Señor, tu Dios, siente por ti, no quiso el Señor escuchar a Balaam y a cambio la maldición y cambió la maldición en bendición. Deuteronomio 23:5. Vea también Josué 24:10. Josué 24:10. Josué 24:10. ¿Ya lo tiene, hermanita Graciela? ¿Ya lo tiene, hermanita Graciela? 24:10. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Ahora, Ese es Sí, amén. ahora Nehemías 13:2. Nehemías. Nehemías. Está, no lo encuentro. Está antes de Salmos. Está Esdra y después Nehemías, hermanita. Sí. Y 13:2. Sí, mi amor. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Amén. La Amén. historia de Israel está repleta de instancias en las que Dios ejerció esta autoridad de la vida de Israel, porque amaba a Israel. Dios canceló los planes de Faraón de mantener a los israelitas en cautiverio. Envió plagas a Egipto y permitió que los israelitas cruzaran el Mar Rojo, y luego destruyó a los egipcios que trataron nuevamente de derrotar a Israel. Éxodo 14, 29 al 31. Dios denegó los planes del Sanaquerib de destruir a Israel cuando envió a un ángel a ejecutar a 185,000 hombres. Segunda de Reyes 19:35. 19:35.
Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. La historia de Israel también está llena de relatos. Cuando Dios prevaleció por causa de siervos individuales, cuando Coré desafió la autoridad de Moisés, Dios intervino y destruyó a Coré y a sus seguidores rebeldes. En Números 16, 31 a 35. Números 16, versículo 31 a 31. 35. Del 31 a 35. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Si alguien quiere leer, por favor, que lea, ¿eh? El rey Nabucodonosor estaba determinado a aniquilar a Sadrach y a Mesach y Abednego a través de echarlos en un horno de fuego ardiente. Dios prevaleció. El Hijo de Dios se unió a esos tres hombres, lo cual sorprendió al rey cuando vio a 4 hombres caminando en el horno en llamas. El fuego no lo dañó, ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Daniel 3:27. Daniel 3:27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Después de que los administradores del rey Darío fueron motivados por celos contra Daniel, manipularon al rey para que firmara un decreto que puso a Daniel en el foso de los leones. Dios prevaleció y le cerró la boca a los leones. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui aliado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El sumo sacerdote arrestó a los apóstoles de Jesús y los puso en la cárcel pública. Pero Dios prevaleció. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Hechos 5:19. Dice así.
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y se completa en el 20. O sea, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo. Pedro Y sigue estaba, Pedro estaba extremadamente prejuiciado contra los gentiles. Con mucha piedad le dijo a Dios, jamás he comido nada impuro o inmundo. Dios dijo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Hechos 10, 14 al 15. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Amén. Dios prevaleció y Pedro aprendió una lección. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Si no fuera por la gracia de Dios que prevalece, ninguno de nosotros sería preservado, se le enseñarían nuevas lecciones o incluso sería salvo. Saulo de Tarso iba camino a matar cristianos en Damasco. Dios cambió sus planes. De pronto una luz del cielo brilló a su alrededor y él cayó al suelo. El resultado fue que oró. ¿Qué debo hacer, Señor? Pablo le escribió a los efesios señalando que en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo, nos resucitó. Efesios 2, versículo 3 a 6. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, no, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Amén. juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. El, Amén. bon- el Gloria a Dios. bondadoso Espíritu Santo prevalece en nuestra vida todo el tiempo. Yo, yo predigo que cuando llegamos al cielo, le pediremos a Dios que nos deje ver incontables DVD de cómo los ángeles intervinieron y prevalecieron en nuestra vida cuando no estábamos conscientes de lo que estaba pasando. Gracias a Dios por la gracia del Espíritu Santo que prevalece. Para mayor estudio, Salmo 124. A no, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel.
a no haber estado Jehová por nosotros cuando levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Ahora Daniel capítulo 6. Job, Salmo. Daniel capítulo 6, versículo 3 al 24. Ezequiel y Daniel. Daniel capítulo, Capítulo 6, sí, versículo versículo. 3, del 3 al 24. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días de petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con su anillo de sus príncipes, y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. No sé hasta dónde era, pero bueno, ahí está la historia. 4, mi amor. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hasta ahí, mi precioso. Ahora Hechos 9, del 1 al 15. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Camino está con mayúscula, o sea que eran hombres que seguían a Jesús. Mas yendo por el camino, con minúscula ahora, o sea, un lugar donde iban caminando, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sería dar golpes, como que uno mismo se golpea contra un aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hasta el 15, ¿no? Sí, hasta ahí está. Muchas gracias. Amén. 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 Vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, gracias por las maneras en que has prevalecido una y otra vez en mi vida. Me sonrojo de pensar en ello. Simplemente me hace estar agradecido por tus excesivas benignidades en el nombre de Jesús. Amén. Y así es. Debemos de dar gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, por sacarnos, por librarnos de todo mal. Hay ocasiones no sabemos salir de un peligro, pero Él nos saca de ese lugar. Entonces debemos ser agradecidos siempre y tener esa gratitud siempre hacia Dios, porque Él siempre está ahí para protegernos, para librarnos de todo mal, porque siempre va a estar allí, porque Él nos los prometió, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que nada ni nadie iba a atentar contra nosotros, porque Él estaría allí para librarnos, para sacarnos de esos momentos. Cuando caemos, Él está ahí para levantarnos, sacarnos de alguna tribulación, de algún dolor. Hay ocasiones en que nos desesperamos porque las cosas a veces no se dan en el momento, pero debemos de tener la paciencia suficiente y la fe que vendrán en el momento que menos lo esperemos. Él va a estar ahí para brindarnos esa ayuda que hemos estado pidiendo. Nunca perdamos de vista que somos amados por Dios, porque nunca nos falta un plato de comida en nuestra mesa, el pan de cada día, una cama donde descansar, una casa donde pasar la intemperie del tiempo. Entonces debemos de estar agradecidos con Él, porque Él nos lleva y nos conduce siempre por caminos de paz, por caminos de tranquilidad, y Él nos dirige siempre a donde Él quiera que vayamos. Él nos dirige a las personas cuando Él quiere que le predicamos de su santa y divina palabra. Él nos ayuda. Él nos abre la boca para que hablemos con denuendo de parte de Él, porque en el momento el Espíritu Santo de Dios está hablando. Porque hay momentos en que dice, yo no tengo nada que decir, pero empieza uno a hablar y uno se sorprende de todo lo que habló y jamás se acuerda uno de las cosas, sino que lo fue llevando el Espíritu Santo para orar
para interceder por tantas cosas que están pasando en la actualidad. Yo quiero hacer una oración principalmente por la niñez y la juventud, ya que son ellos el blanco del enemigo. Padre celestial, divino Dios, te pedimos por medio de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, que tú protejas siempre a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que tú los conduzcas siempre, que tú los lleves de tu mano, Padre bendito, que tú lo guardes en el hueco de tu corazón y que siempre hay en su caminar almas cristianas para que les hablen de tu santa y bendita palabra. No los dejes, Padre mío, de tu mano, que no se junten a ellos gente impía que quiera hacerles daño. Retírales toda gente impía, poniendo barreras entre ellos y esa gente. Retírales todo mal, Padre bendito, a nuestros niños y jóvenes, y aún, ¿por qué no a los ancianos? Porque los ancianos también están siendo agredidos, hasta por su propia familia, por sus propios hijos, sacándolos de sus casas, corriéndolos a la calle, Padre bendito. Ten misericordia de esos ancianos y de esos hijos que no tienen corazón para desecharlos como trapos viejos. Hay una anécdota de un papá que se encontraba ya triste y enfermo, y solamente él tenía un hijo. Y por ese hijo él se había desvivido muchos años para darle estudios. Y dijo él, ahora que me encuentro enfermo ya y viejo, voy a ir a ver a mi hijo, a ver si me acepta en su casa. Y fue y le tocó y le dice el hijo, papá, qué milagro que vienes a visitarnos, qué gusto. ¿Cuál es el fin de tu visita? Le dice. Pues el fin es hijo, le dice, que yo ya estoy viejo y cansado y quisiera que tú me cogieras en tu casa el tiempo que me queda de vida. Pero papá, dices que no tengo aquí lugar, dice, no puedo sacar a alguno de mis hijos de su recámara para ponerte a ti. Dice, ¿por qué no te regresas a la casa, papá? Pues dice, por lo mismo que ya te estoy diciendo que me encuentro solo. Entonces dice, vamos a hacer esto, te voy a dejar en el patio. Y llamó a uno de sus hijos y le dice, hijo, tu abuelito se va a quedar con nosotros, trae una cobija. Y el niño trajo una cobija, pero traía con él unas tijeras. Y le dice el papá, ¿qué vas a hacer con esas tijeras, hijo? Pues voy a hacer algo, dice, voy a cortar la cobija en dos, dice. Una para mi abuelito y otra para ti, para cuando tú estés viejo, si necesites, cuando vengas a mi casa, le dice. Y eso fue una historia, pues, que muchos hijos hacen con los padres, sobre todo por la ambición de que cuando tienen alguna propiedad lo sacan, ¿verdad? Para quedarse con esa propiedad. Y en este caso, pues, esta persona ya se sentía vieja, quiso recorrer a su hijo. Lo recibió bien, pero no le dio un lugar aceptable para descansar, sino que lo mandó al patio.
Así que por eso, pues debemos de pedirle a Dios hasta por los ancianos, para que tengamos una mejor acercamiento, ¿no? Con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros. Le damos gracias a Dios, pues porque tenemos nosotros una pensión, ¿no? Por la cual no dependemos de nuestros hijos. Pero hay muchos ancianos, pues que pasa el tiempo y no llegan a adquirir esa prestación de una pensión por su trabajo. Así que debemos de estar agradecidos a Dios porque nos ha dado la gracia de tener esa pensión, ¿verdad? Y no tener que recurrir a ellos. Así es, hermanos, pues ha terminado este pequeño estudio. Esperemos en Dios que haya servido para algo y que Dios los siga bendiciendo, los siga llevando y siga obrando grandemente en cada uno de ustedes y en sus familias. Que en las familias que haya unión, que haya comunión, que no haya secretos jamás, que todos estén dispuestos a llevar una vida santa y en comunión, ¿verdad? Para que haya siempre armonía en la casa. Bueno, hermanos, pues me dio gusto haber estado con ustedes y yo me despido de ustedes deseándoles lo mejor en esta tarde noche para muchos, mandándoles un fuerte abrazo y que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los acompañe siempre. Y que sea una tarde en muchos lugares, noche placentera para todos.